Esta coyuntura política es única en Colombia. Imagínense ustedes, la consulta por Colombia significó el primer esfuerzo fructífero de unir gentes de distintas líneas, de distintas partes del espectro político y finalmente unirse alrededor de una sola candidata. Y bueno, ¿qué me dicen ustedes de la coalición entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo? Claro que hay mucha gente que dice, eso está pegado con babas. ¿Estará pegado con babas? ¿Será que tiene futuro? ¿Está cambiando la política colombiana? ¿Con quién hablo? ¿Con quién hablo? Ya sé, alguien que tenga toda la experiencia política y tenga el bagaje conceptual para analizar esta coyuntura. Humberto de la Calle, ese es el tipo. Pues mi estimado Mauricio, encantado, te regalo el doctor. Luego de aquí en adelante sigámonos tratando con mayor familiaridad. Muy bien, familiaridad entre otras cosas que es la que me llevó a buscarte, porque yo decía, bueno, esta coyuntura política tan peculiar que estamos viviendo amerita ser discutida con alguien que conozca de la política, que haya estado dentro de la política, pero que tenga también la calidad de observador con un trasfondo y un bagaje analítico para poderlo abordar. ¿Y quién mejor que alguien que ha sido vicepresidente, congresista, registrador, candidato, negociador de paz, mejor dicho, todo el espectro completo para poder abordar la siguiente pregunta? ¿Estamos ante un momento inédito en la política colombiana con la gran consulta que se dio y con esta nueva coalición? ¿O es un poco más de lo mismo y el día de mañana vamos a estar hablando de esto como de cualquier otra cosa? No, yo sí creo, primero, mil gracias pues, por la invitación, me halaga muchísimo. Yo no estoy en la cosa electoral, pero no soy indiferente a lo que está pasando en Colombia. No, yo creo que hay elementos realmente que pueden ser muy fértiles y también otros inquietantes. Primero, la gran consulta me parece que mostró un poder muy importante, un músculo importante, y yo sí creo que cambió el panorama. Lo que venía era un binomio, se suponía que había solo dos candidatos y que lo demás había desaparecido en la práctica, y aquí tenemos tres candidatos. Puede haber más, Sergio, Claudia, pero dijéramos, por lo menos el foco está centrado en tres personas y no en dos, y eso es producto de la potencia que implicó que 9 se unieran y se sometieran a una consulta, que fue un instrumento que en ese sentido exitoso. Entonces, dijéramos, ahí hay una parte interesante. No es la primera consulta que se hace en Colombia, pero sí la primera con 9 candidatos, etc. El segundo elemento me parece interesante también y de alguna manera fascinante, pero yo sí tengo algunas inquietudes, y es esta discusión entre Paloma Valencia y Juan Daniel sobre unas diferencias que afloraron y que se han tratado de superar con la tesis de que aquí lo que hay es una coalición, pero creo que se corren riesgos también por lo que estamos viendo, riesgos de carácter político y también institucional, porque toca con debilidades crónicas de la vicepresidencia que incluso en su momento, en la constituyente, yo me opuse a la creación de la vicepresidencia. Vamos por partes. La idea de una coalición es una idea que en los sistemas políticos del mundo se suele dar con mucha frecuencia y por lo tanto el moto que ha usado tanto Juan Daniel Oviedo como Paloma de estamos unidos en la diferencia, pues parecería ser a prueba de cualquier tipo de crítica. Sin embargo, en este caso, esta coalición tiene unas características que parecen mostrarla distinta a las coaliciones tradicionales de los sistemas políticos modernos. ¿Dónde radica la diferencia? Sí, dijéramos, lo primero es correcto. Coaligarse para gobernar es casi natural a la política, a los sistemas políticos. Más acentuado en los regímenes parlamentarios. Si uno se traslada a Europa, lo que encuentra casi en todas partes ya son gobiernos de coalición. Ya es muy difícil que una sola fuerza política arrase, sobre todo en escenarios de multipartidismo. Ahora, generalmente esas coaliciones se pactan primero de cara a la ciudadanía. Se le advierte al ciudadano, mire, estamos haciendo esta coalición, nuestro programa es este, nuestras líneas rojas son estas. Hay personas de la coalición que en este punto tienen ideas distintas y contradictorias. Una cosa más trabajada, más presentada a la ciudadanía. Y ahí es donde yo, aplaudiendo, dijéramos, la frescura del mensaje. Yo aplaudo que ver a Paloma Valencia diciendo podemos gobernar entre personas que no estamos de acuerdo. Claro, me parece fascinante, pero varias cosas tendría para decir que me causan cierta inquietud.
Primero, la coalición arrancó súbitamente y de una manera relativamente improvisada. No nos metamos mentiras. Allá fueron los 9 candidatos, nunca nos dijeron cuáles eran las líneas rojas, no prepararon esto. Y cuando Juan Daniel Oviedo saca 1.200.000 votos, crea un hecho político y entonces ese hecho se quiere maquillar, perdóname la expresión, diciendo que lo que hay es una coalición, pero realmente hecha, repito, muy de espaldas al ciudadano antes de votar, que debía haber sido advertido de esa coalición. Pero en segundo lugar, yo creo que hay otro elemento que a mí me causa preocupación. El mejor territorio para una coalición es el gabinete ministerial y el Congreso. Pero aquí, en la cúspide del Poder Ejecutivo, en un régimen presidencialista como el colombiano, generar esa aparente o real coalición de contrarios, en medio además de una discusión donde se dedicaron 48 horas a decir en qué estaban en desacuerdo, yo creo que genera hipotéticas turbulencias que son precisamente, si miramos la historia, la mayor fragilidad de la vicepresidencia. Cuando me opuse a la vicepresidencia lo hice por 2 razones. Y una era esta: la historia en Colombia de las vicepresidencias no es una buena historia. Santander frente a Bolívar. Núñez se iba para Cartagena y ponía unos vicepresidentes que eran unos comodines para gobernar. Marroquín tumba a San Clemente. Reyes suprime la vicepresidencia para poder prolongar su periodo. No es una buena historia la de la vicepresidencia. Luego me parece que agravar una situación histórica que pesa sobre la vicepresidencia, generando la discusión y además una discusión pública no preparada entre la candidata a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia, me parece que eso genera ciertos riesgos. Entonces, ha habido 2 elementos, digamos, que debilitan esta coalición desde el punto de vista de teoría política y conceptual y coyuntural. El primero, que la coalición no antecedió al acto electoral, sino que la coalición resultó del acto electoral, con todas las discrepancias que de allí se puedan derivar. Y segundo, que esas discrepancias se ventilan públicamente entre candidato a la presidencia y a la vicepresidencia. Todo eso no puede pasar a un segundo plano si efectivamente suceden 2 cosas. Una, que sigue creciendo la espuma alrededor de esta coalición, espuma de favorabilidad, popularidad y demás. Y 2, que verdaderamente Paloma pueda hacer equilibrismo entre lo que la diferencia del centro y de las posiciones de Juan Daniel Oviedo y su necesidad de conservar su ADN de derecha de la tradición del centro democrático. Sí, primero yo quiero decir que la situación era muy compleja y en particular más para Paloma, que era la candidata o es la candidata a la presidencia. Y repito, ya lo dijimos, esto sale súbitamente, de manera un tanto improvisada, negociando por la radio y mostrando diferencias de cara a una opinión pública después del éxito electoral de ambos. En segundo lugar, yo creo que hay que entender, en mi opinión, la dinámica de la campaña de Paloma tiene 2 etapas netamente distintas. La preocupación hoy de Paloma Valencia no es la presidencia, es cómo superar a Abelardo. Entonces ella está en el filo de la navaja, yo lo comprendo, porque por un lado tiene que mostrarse tan fuerte en su uribismo: Uribe es mi papá, yo soy uribista, y ella no puede desistir de eso mientras no logre superar a Abelardo. Pero al mismo tiempo tiene que hacer algún gesto hacia las otras fuerzas de centro. De hecho, en una declaración ella dijo: nadie gana sin el centro. O sea, que esa es una coyuntura que a mí me permite prever, creo yo, que si Paloma supera a Abelardo, puede cambiar el lenguaje y puede entrar en una dinámica ya completamente distinta, que es ganar la presidencia. Es como si fuera una segunda campaña diferente, donde es el mensaje al centro, si puede ser mucho más explícito, incluso más sólido, más consistente, con elementos bastante concretos, ¿no? Nos separan un poco más de 2 meses de la primera vuelta. Eso no es un largo desierto que hay que atravesar haciendo equilibrismo entre no alienar al centro de Juan Daniel Oviedo o el electorado o la base popular de Juan Daniel Oviedo y no agredir a la derecha para no perder con Abelardo. No es demasiado tiempo. ¿Qué diría el asesor político Humberto de la Calle a la candidata Paloma Valencia que hiciera? Varias cosas. Sí, primero, es un largo tiempo. 2 meses en política es una eternidad. Y las cosas cambian.
y la campaña apenas está empezando. Luego, mi primera idea para ellos es hacer más énfasis en aquello en lo que están de acuerdo. Yo creo que deberían ir minimizando, no pueden prescindir ya de sus diferencias, pero dijéramos generar una etapa de campaña donde se haga más énfasis en lo que los une. Y en segundo lugar, esto puede ser muy breve. Esta turbulencia que estamos viendo puede diluirse por algo que tú acabas de decir, Mauricio. Y además mi experiencia es que la campaña se va concentrando cada vez más en la figura del candidato o candidata a la presidencia y menos en la vicepresidencia. La vicepresidencia, a veces hay un aporte electoral, a veces, miremos en esta última etapa en Colombia, pero otras veces más es un símbolo. El caso de Cepeda, donde su símbolo es vamos a seguir en la línea que trae el gobierno de Petro y esa línea implica la conflictividad. Entonces, ese es un mensaje, más allá de qué votos pone Aída Quilhué o cuáles no pone. Francia Márquez se supone que puso unos votos. 800.000 votos, más o menos. Pero en general en la campaña esto se va diluyendo y empieza a concentrarse más en la figura del candidato o candidata presidencial. De hecho, te lo digo de esta otra manera, se inventan debates entre vicepresidentes y eso no lo ve nadie. Claro. Luego, en estos 2 meses creo yo que esto que está pasando hoy va a desaparecer del radar y la campaña se va a concentrar en los candidatos presidenciales, me parece a mí. Hay una cosa, yo estoy de acuerdo con que un debate entre candidatos vicepresidenciales no lo ve nadie, pero como el electorado o la gente que favorece a Oviedo es tan variada, eso han mostrado los análisis de la votación, variada en su origen político, variada en su ubicación geográfica, variada incluso dentro de Bogotá, ¿no sería un gran desafío desde el punto de vista conceptual y político ver qué hace Oviedo ya como candidato en propiedad a la vicepresidencia, digamos, de cara a una segunda vuelta? ¿Cuál es el consejo del asesor político Humberto de la Calle para Juan Daniel Oviedo para esta coyuntura y de aquí en su carrera política en adelante? Sí, dijéramos que uno no puede ser dogmático, porque hay cosas muy raras, relativamente inéditas, luego nadie tiene la capacidad de mirar el futuro. Pero en general, si nos atenemos a la experiencia, como lo acabo de decir, lo de las vicepresidencias se va diluyendo ya en el campo puramente electoral. El 1.200.000 votos de Oviedo es un gran éxito y me parece muy merecido. Yo realmente le tengo una enorme admiración. Pero tú lo has dicho muy bien, esas oleadas se diluyen muy rápidamente. Es como una leche hirviendo. Aparece, sí. Yo me imagino el mar que llega y en el acantilado se diluye. No nos metamos mentiras. Las 2 veces en que Mocus estuvo a punto de la presidencia y eso se desvanece un poco. Repito, la dinámica va más dirigida a mirar los candidatos presidenciales. Luego, el doctor Oviedo tiene que estar muy satisfecho, pero tiene que saber que eso puede ser muy frágil y que el trabajo político es realmente lo que le da consistencia a estas oleadas. Ya no, los llaneros solitarios no funcionan. Incluso, yo tengo que confesar, en mi caso, que tuve éxitos electorales y de opinión, pero sin una base firme, eso es muy fugaz. ¿Cómo se construye? Con trabajo político. Aquí yendo a, yendo a los sitios sí, municipales. Claro. Esto no es solo con frases en los medios de comunicación que arrancan aplausos que son efímeros. Este es un momento que puede ser muy efímero para él. Ahora, él quedó con una disyuntiva que yo lo entiendo desde el punto de vista humano. Es, ¿me meto a la fórmula vicepresidencial o guardo esto para la alcaldía? Yo quisiera decir lo siguiente. Guardar esto para la alcaldía, yo le entiendo que humanamente es mejor coger pájaro en mano, porque yo qué voy a saber qué va a pasar de aquí a allá. Y año y medio, por lo menos. Año y medio y va a haber rivalidades allá. Yo creo que el mejor camino para él era, de todos modos, canalizar esta votación hacia la alcaldía con trabajo diario. Es que eso de la política, la gente cree que no se dan cuenta que el político, con todos sus defectos, es un tipo que tiene 24 horas al día de trabajo en los barrios, en la realidad con la gente. Eso no es solo en los medios de comunicación. Yo creo que será un mejor camino para él. ¿Por qué? Porque los vicepresidentes tienden a diluirse. En Colombia, no estamos hablando de Estados Unidos,
¿Por qué tienden a diluirse? Por varias razones. La única función constitucional de un vicepresidente es reemplazar al presidente. Luego es un señor que está ahí sentado. Alguien dice que es un alma en pena, que es un tipo que todos los días pregunta, ¿se murió el presidente? No, pues esa es una caricatura. No es eso lo que han hecho quienes me sucedieron después en ese cargo de vicepresidente. Ni tampoco tú. No. Y en Tú eso no andabas sí, preguntando. no, y eso sí es sincero. En mi caso, además, claro, que se presentó una crisis brutal. Sí. El proceso 8000 y eso le da unas características distintas, pero realmente la idea, en mi caso, era tratar de construir institucionalmente una vicepresidencia. Inicialmente se me ofreció una embajada y yo dije, no, yo quiero estar aquí. Pero después, con la crisis del 8000, había que ponerle distancia a la situación. Pero no hablemos tanto de mi caso. En general, fíjate, Mauricio, que va desapareciendo ese primer brillo. Los vicepresidentes funcionan cuando los anuncian, pero no solo en campaña, sino luego en el gobierno, y van terminando siendo separados del poder cada vez más. No por razones personales, es que ahí es donde hay muchos análisis equivocados, es por la naturaleza de las cosas. Un tipo cuya función constitucional es reemplazar al presidente, eso no funciona. Cuando llega a la Casa de Nariño, dijéramos, y ni siquiera por los presidentes, sino por el entorno, cada vez lo van arrimando más. Francia Márquez terminó en unos periplos larguísimos por África, y en general los vicepresidentes los ponen a hacer algunas tareas o los nombran de ministros. El que mejor lo hizo en esa materia fue Vargas Lleras, porque cogió la infraestructura y Santos le respetó ese mandato, ¿no? Y esa es la segunda debilidad de la vicepresidencia, que no tiene funciones propias. Usted o reemplaza al presidente o cumple encargos que el presidente le hace. Es una figura equivocada. Yo me opuse a la vicepresidencia y hoy me sigo oponiendo. Yo creo que era mejor la designatura. Yo creo que hay que volver a la designatura, porque lo que creamos es una estructura con guardaespaldas, secretarias, burocratizada. El señor hay que pagarle que viaje a no sé dónde a presidir la reunión de las damas rosadas en Afganistán. Eso es realmente inútil. El designado era un señor que se iba para la casa, no tenía guardaespaldas, bueno, también era otra época, ni secretaria prácticamente, y me parece que eso cumplía mejor dentro de un régimen presidencialista como el colombiano. Bueno, supongamos que en la primera vuelta, o de cara a la primera vuelta, Paloma y Juan Daniel Oviedo, para defenderse, esto es como una partida de ajedrez, para defenderse del flanco derecho de Abelardo, terminan derechizándose mucho. Eso muestra una opción para Sergio Fajardo en el sentido de que Oviedo reavivó la noción de que aquí hay gente que no quiere los extremos y que piensa distinto y que piensa siglo XXI, etcétera, etcétera. ¿O eso ya está perdido para Fajardo? No, yo no me atrevo a decir que esté perdido. Sí lo veo en una situación muy compleja. Y no quiero volver sobre el pasado ni personalizar esta entrevista, pero con Sergio hablé 1000 veces previendo lo que está pasando. Si Sergio hubiera sido él el líder de una gran consulta, de pronto el panorama sería otro. Puede resurgir. Sencillamente, él cree que se fatiga la población por el extremismo y que ahí hay una opción y eso nadie puede predecir eso, y yo tampoco quiero ser dogmático y categórico diciendo que Sergio está equivocado. Yo creo que tiene muy pocas posibilidades, pero dejémoslo allí. Lo que sí me parece es que, y esto es la idea que ya había de paso propuesto, y es que la campaña de Paloma realmente son 2 campañas. Ella le queda muy difícil dar marcha atrás en su derecha, en su uribismo, pero yo preveo que si logra pasar por encima de Abelardo, la campaña va a cambiar en ese sentido. Pero lo interesante, Mauricio, es que en cambio no veo lo mismo del otro lado. Bueno, Cepeda está haciendo la campaña más extraña del mundo. Sí. Realmente no habla, es una campaña silenciosa, es muy sorprendente. Ahora, claro, él tiene una ventaja, y es que su jefe de campaña es Gustavo Petro, es decir, es el gobierno. Es como en las carreras de bicicleta, él va como de gregario y el que rompe el viento es Petro. Y se desgasta adelante. Pero lo interesante es que en ese escenario, que sería comprensible,
Lo que sí no suena tan lógico es que no haya hecho realmente ningún gesto hacia el centro. No sé si es que piensa que no lo necesita o que no puede, pues por la rigidez de las concepciones de izquierda, no sé. Pero hay una cosa que sí es un poco anómala. Paloma tiene que oscilar en una cosa endemoniada entre mantenerse a la derecha para no darle alas a Abelardo, pero no dejar de enviar algún mensaje al centro. Mientras que Cepeda lo que sigue es en el puro y duro continuismo de Petro. Sí. No ha hecho un solo deslinde con el gobierno de Petro. Y además todo esto en una campaña silenciosa, como te decía, bastante extraña, ¿no? Hablando de continuismos o de deslindes, una de las cosas que más me ha sorprendido a mí de los últimos días fue ese video del expresidente Álvaro Uribe, donde dice, no cometan el error de atacar a Paloma por mis errores. Esa frase, dependiendo desde donde uno la mire y con qué prejuicios ideológicos y políticos uno la mire, puede ser un eslogan de campaña o puede ser un auténtico acto de contrición. No cometan el error de culpar a Paloma o de criticar a Paloma por mis errores. Que el expresidente Uribe reconozca errores históricos en un momento en que Paloma se acerca hacia el centro o tiende la mano al centro. ¿Qué quiere decir eso, Humberto? Es difícil. Primero, de todos modos, hay que reconocer que es como un acto de generosidad para proteger a Paloma. Es decir, sí, no le hagan daño a ella con mi vida política. Habló de errores, no sé si sea una cosa realmente sincera, donde él crea que ha cometido errores o no. Eso no lo sabemos. Pero es que fíjate, Mauricio, que esta frase coincide con otra, cuando él dice el mundo ha cambiado. Y yo creo que en eso sí está siendo perspicaz Uribe. Colombia de hoy no es la Colombia de antes. El señor Petro, todas las desaguisados de su gobierno, pero hay un cambio que ya ocurrió. Esta Colombia no es la de antes. El señor Gustavo Petro deja a la izquierda organizada, que nunca había logrado pasar del faccionalismo y siendo la fuerza predominante en el Congreso. Eso no es cualquier cosa. Y sobre todo, la narrativa de Petro entró en el disco duro de los colombianos, sobre todo de los colombianos más pobres que mantienen todavía una esperanza. Y eso es lo que explica la favorabilidad alta del presidente. Y en los otros colombianos, los enemigos de Petro de todos modos ya están advertidos de que el país no es el mismo. Luego me parece que la segunda frase de Uribe sí es muy diciente y certera. Este país no es el mismo y la política tiene que cambiar y hay que hacerla de manera distinta. Luego, aún el más uribista de los uribistas sí tiene que entender que la fórmula de Uribe de hace 2 décadas no es viable ya sin cambios sustanciales. Si Uribe con su perspicacia y su olfato ha entendido que el país ha cambiado y es genuina ese gesto de generosidad de decir un poco, no nos anclemos a lo que yo hice en mi carrera y dije en mi carrera, uno pensaría que el país puede pasar la página de la gran grieta que se abrió alrededor del acuerdo de paz. Y el acuerdo de paz es uno de los temas polémicos y de conflictividad entre Paloma y Juan Daniel Oviedo. ¿Cuál sería la fórmula para pasar esa página en esta coyuntura? No, primero yo sí creo que hay que pasarla. Esta es una pelea de una firma que ocurrió hace 10 años. El escenario político hoy es completamente distinto. Y aún en el tema de paz o conflicto, como lo queramos llamar, es totalmente distinto. Lo que nosotros hicimos en La Habana era la confrontación de 2 proyectos nacionales, unas FARC que se sentían nacionales con la lucha armada, que pensaba que iba a flotar la bandera de las FARC en la Casa de Nariño, y nosotros que teníamos la legitimidad del Estado. Eso ya desapareció. Aquí lo que ha habido es una balcanización, una finlandización múltiple de una serie de conflictos localizados, muchos de ellos a manos, o casi todos, tal vez con excepción del ELN, a manos de criminales puros y duros, donde todo lo que necesitan es control de los territorios y control de las poblaciones, que es el tema más grave de Colombia hoy. Hay un descontrol, mejor dicho, al revés, unas autoridades de facto sobre poblaciones y sobre todo ubicadas en las fronteras de Colombia. Este es un problema de soberanía enormemente grave. Luego, ¿para qué volver a lo de hace 10 años? Yo sí creo que hay que dar un paso allá. Yo diría lo siguiente. Yo estuve 3 años con Paloma Valencia en la Comisión Primera del Senado y tengo que reconocer que es una persona competente, es reflexiva, con quien se puede hablar. Claro, cuando se sube a la tarima
Se Y vuelve... entonces, sí, ya, sí. pero es, dijéramos, parte de lo que es la vida de un político. Mire, yo tengo una anécdota. En un tema tan delicado, porque es un tema de principios éticos, que es la eutanasia, con Paloma logramos sacar unánimemente la ley de eutanasia que yo presenté, unánimemente en la Comisión Primera del Senado. ¿Por qué no se volvió ley? Porque el presidente de ese entonces, el señor Name, resolvió no agendarla. Una cosa muy triste. 14 o 15 veces el Congreso no se pronuncia y es la manera muy hipócrita de negar proyectos. Pero mi experiencia en eso, también, por ejemplo, en la jurisdicción agraria, tenemos diferencias enormes con Paloma. Ella no va a cambiar de opinión, yo tampoco, pero yo sí quiero testimoniar que es una persona que oye y que raciocina, y no simplemente que se cierra la banda. Yo diría lo siguiente, ella tiene una fórmula muy fácil, en mi opinión. Lo que se acordó se convirtió en la Constitución de Colombia. Esa es la Constitución. Y ella, si gana, tiene que jurar cumplir la Constitución. Entonces, si le quitamos todo el bombo, el picante, el ají, le bajamos el tono a lo que es más dispersivo y que genera más odio, si quitamos muy buena parte de la ideología, dijéramos, y nos dedicamos a lo que surge del acuerdo, que es muy conveniente para Colombia. Hay que terminar de completar la reforma rural integral, donde hay diferencias con Paloma, pero también hubo acuerdos. Tuvimos de un cacho el acuerdo sobre jurisdicción agraria. Segundo, los planes de desarrollo con enfoque territorial. Eso es elemental, porque es que el esquema en Colombia es que la plata va donde hay votos y en esos territorios no hay votos, entonces no va la plata y uno tiene que cambiar el sistema de presupuestación. Eso es lo que se debe hacer. Sobre la ruralidad hay una serie de cosas que se pactaron y que no se cumplieron lamentablemente. Por ejemplo, un sistema de salud para los campesinos. Bueno, yo sí creo que si le quitamos tanta pasión a lo que ocurrió hace 10 años y nos colocamos en el mundo de hoy, yo sí creo que debería ser posible encontrar caminos sin la fanfarria, pues, de la publicidad y del sentimiento, ¿no? Sí, voy a decir una frase a ver si estás de acuerdo con ella o no. Una de las grietas más importantes de la política colombiana se dio alrededor del acuerdo de paz que trató en su momento de conjurar la violencia en un entorno político específico. En estos 10 años ha cambiado la naturaleza de la paz, ha cambiado la naturaleza de la violencia y de la guerra y ha cambiado el entorno político. Esas tres circunstancias deberían ayudar a que los protagonistas ayuden a pasar la página. ¿Qué opinas de esa frase? Estoy absolutamente de acuerdo. Repito una cosa, en el 2016 se firmó con un grupo guerrillero, no con los otros. Entonces, al acuerdo no hay que cargarle, porque hay gente que dice, mire, ahí se siguen dando bala. No, pues claro, es que nosotros no negociamos con el Clan del Golfo ni con el ELN. Se logró exitosamente la entrega de las armas de las FARC, se incorporaron a la vida civil, ahora incluso ni siquiera regresan al Congreso porque no tuvieron fuerza electoral suficiente. Segundo, lo que vino fue una conflictividad completamente distinta, no voy a repetir esto, bandas criminales que a veces guerrean entre sí. Es una situación inédita. Hubo un comandante del ejército, no el actual, que dijo en una declaración que yo no sé por qué pasó desapercibida. Dijo, cuando yo llego a los territorios, yo veo son dos grupos delincuenciales peleando entre sí, ¿y cuál es mi papel? Yo soy el árbitro de esto, debo estar con uno o con otro. El doctor Petro, de manera absolutamente desafortunada, un 31 de diciembre decretó con 5 decretos unos ceses de fuego unilaterales. Eso generó un desastre incluso para la fuerza pública, porque no sabía cómo actuar. Unos estaban en cese del fuego y otros no, pero seguían guerreando entre sí. Luego hay una conflictividad totalmente distinta. Y tercero, yo le entiendo a Petro la necesidad de innovar. Cuando él llegó y dijo, bueno, hubo un acuerdo con las FARC, pero la conflictividad sigue. Él optó, pues por decirlo, es una caricatura, pero sirve como lo de abrazos no balazos, un poco lo de López Obrador. Pero eso ha sido un fracaso. La paz total es un fracaso. Esto hay que rehacerlo casi desde el principio para cualquiera que gobierne, incluido el doctor Cepeda. Esta situación ya es insoportable y repito que está afectando es la soberanía territorial de Colombia y del control de las poblaciones. Entonces, esto ya no vale la pena que nos traslademos 10 años atrás a seguir alimentando controversias y odios alrededor de eso, ¿no? Terminemos esta conversación, Humberto, con la prueba del ascensor.
si uno se sube a un ascensor, seguramente te reconocen y te dicen, doctor de la calle, ¿cómo está viendo este panorama electoral y esto? ¿Quién va a ganar? Si uno va para el tercer piso, dice, no, esto está muy complicado y se baja. Si va para el piso 15, se echa una tesis completa. Pero si va para el octavo, ¿qué dice Humberto de la Calle cuando le dicen eso? No, pues eso sí es imposible de responder. Esa es la pregunta de los 10 millones de dólares. No sé quién va a ganar, eso es imposible. Lo que sí sé es que de dos opciones, un binomio que para muchos colombianos es muy preocupante, se pasó a tres opciones. Y francamente podríamos repetir esta conversación, así sea privadamente, después de que salgan las primeras encuestas. Yo creo que en este momento es muy difícil predecir qué puede pasar. Pero, repito, la gran consulta sí creo yo que cambió el panorama y mostró una potencialidad muy importante incluso para el futuro, ¿no? Sí, y en todo caso la encuesta, la única que conocemos en el momento de grabar esta conversación, que es la de Atlas Intel, alcanza a agarrar a Paloma subiendo más de 7 puntos y a Abelardo debilitándose paralelamente. Pero Vamos a ver yo diría las encuestas dentro de 10 días puede ser una mejor perspectiva sobre esto que está pasando, ¿no? Esperaremos y lo conversaremos. Muchas Muy bien, gracias, Humberto, bueno, por a ti haber mil estado gracias. en Entrevista Reina del periódico El Tiempo.